Bueno chicos, hay un ejercicio que es sobre array list, que son las colecciones que vamos a trabajar, el cual habla sobre el registro de los empleados. Y acá nos va a hablar sobre el contexto del ejercicio. Acá ya aparece el enunciado que es el diagrama de clase. Y nos está indicando que tenemos puesto, que está relacionado con empleado. Y tenemos empresa, que también está relacionada con empleado. ¿Sí? Por lo tanto, ¿cuál es la información que se está solicitando? En puesto necesitamos obtener el código de nombre de puesto. En empleado, el root, nombre, apellido, género, años de servicio, edad y puesto. Ahí está la relación. Y por último, empresa va a contener un array list. Acá están las reglas de negocio, cuáles son los métodos que tenemos que implementar para la clase empleado, para la clase empresa, y acá vienen los métodos que son propios de cualquier array list. ¿Cómo debemos trabajar con el array list? Nos vamos a permitir poder agregar un empleado, eliminar o listar. Estos son los básicos, ¿ya? Por lo tanto, nos vamos a NetBeans. Vamos a crear un nuevo proyecto que se llamará empresa o empresa finish. Y ahora en este proyecto, la primera clase que tenemos que crear será puesto. ¿Por qué? Que ya recuerden que puesto es la primera clase, entonces esa es la que tenemos que comenzar a crear. New Java Class se llamará puesto. Y acá en puesto, ¿cuáles son los atributos que tenemos que crear? Es código y nombre puesto. Entonces, el código que va a ser de tipo, indica algún tipo, ¿no? Si debe ser entre 1 y 100. Int, código y nombre, debe ser lo más probable. Efectivamente, nombre puesto. Private string nombre puesto. ¿Sí? Creamos automáticamente los getter, setter y los constructores. Los getter, constructor con parámetros y el constructor sin parámetros. Pero el nombre puesto estará así. Y tenemos que agregar nuestro método toString. Lo vamos a sobreescribir. Perfecto. Luego de eso tenemos que crear la siguiente clase, que es empleado. Vamos con empleado. New Java Class, empleado. Y nótense que en empleado aparece root, nombre, apellido, todos estos atributos, pero igual aparece el puesto. ¿Ya? Y esa es la clase que vamos a crear. Vamos a dejarlo acá. Private string root, nombre, apellido, private char, género, private int, edad y año de servicio. Y por último, puesto. Puesto. Por lo tanto, tenemos que volver a crear los getter y setter. Los seleccionamos todos, los generamos. Entonces vamos a insertar los constructores con todos los parámetros. Y tenemos que insertar el constructor sin parámetros. De igual manera vamos a crear los valores. Entonces tenemos root, el género, los años de servicio, la edad y el puesto va a ir como nulo por ahora. ¿Ya? Y nos faltaría solamente agregar el método toString. Insertar código, el toString con todos los valores. Listo. Ya tenemos puesto que están relacionadas. Ahora vamos a crear empresa. Y empresa aquí viene la creación de un array list. ¿Ya? Por lo tanto vamos a crear esta empresa. New Java Class empresa. Ahora, si se fijan bien, acá en empresa lo que nosotros tenemos que crear es el array list. Por lo tanto, va a ser por ahora el único atributo que vamos a crear. ¿Sí? Private
array list empleado, empleado. Ya, el error que está indicando es porque falta agregar o importar una librería, que es la java.util.arraylist. Esto nos permite poder trabajar con los arraylist, ¿ya? Lo que estamos haciendo nosotros es definir que vamos a trabajar con arraylist y entre estas llaves, mayor y menor, tenemos que indicar qué tipo de datos queremos guardar. Por ejemplo, si quisiéramos guardar solamente datos que son de string, guardamos string o int, pero como que estamos guardando acá nosotros, esta empresa va a guardar todos los empleados, va a generar una colección de todos los empleados que tiene, tenemos que acá nosotros indicar que vamos a crear un array list de tipo empleado. Ya recuerden que esa es la clase que acabamos de crear. Por lo tanto, al igual que cualquier definición de cualquier atributo, le damos el nombre del atributo. ¿Sí? Ahora, hay algo súper importante. Normalmente las clases que contienen un array list no es necesario crear el get y el set para este array list. ¿Ya? ¿Por qué? Porque muchas veces esta clase es la que se encarga de inicializar el array list y aquí agregar o eliminar y mantener básicamente el array list. Por lo tanto, no es necesario crear un get y un setter. ¿Ya? Igual se puede crear como cualquier otro atributo, pero no es necesario. Lo que sí es necesario y es súper importante es que esta clase, que es empresa, en su constructor inicialice en este momento el array list. Y es lo que vamos a hacer a continuación. Vamos a darle clic derecho, insertar código, constructor. Y acá no vamos a recibir ningún parámetro de entrada, sino que lo vamos a generar, ¿ya? Cuando acá se inicializa, alguien va a construir un objeto que es de tipo empresa, va a llamar a este constructor. Por lo tanto, ponerle empleados, ¿no? Por lo tanto, empleados va a ser a la inicialización del array list, que en este caso es new array list, pedimos las llaves, empleado, y acá lo cerramos con paréntesis. De esta manera lo que estamos haciendo acá es acá declaramos y acá estamos inicializando el array list. Eso es lo que estamos haciendo básicamente, ¿ya? Por lo tanto, ya tenemos el constructor que nos va a permitir inicializar el array list, por lo que ya podríamos comenzar a crear los métodos propios que nos están solicitando. Vamos a ver. Esta regla de negocio me la voy a saltar todavía, no la vamos a hacer para ir a construir directamente los métodos, ¿ya? Tenemos de la clase empresa el método agregar empleado. ¿Sí? Dice agregar empleado con el parámetro del root. Si se encuentra, emitir mensaje correspondiente. Perfecto. Entendemos que tendremos que crear un método que se llamará agregar empleado. No tendrá ningún valor que va a retornar, por lo tanto va a ser de tipo void. Pero lo que va a recibir el agregar empleado va a ser un empleado. Por lo tanto, el parámetro de entrada va a ser de tipo empleado. Le estamos indicando que el nombre de este parámetro de entrada será nuevo empleado. Así lo vamos a poder trabajar en la lógica del método, ¿sí? Pero antes de agregar el empleado dice que tenemos que validar a través del root que se encuentra emitir un mensaje correspondiente. Entonces, algo bastante sencillo que podemos hacer nosotros es crear otro método, ¿ya? Para que nos permita buscar que existe a través del root, que existe el empleado creado. Por lo tanto, vamos a crear un nuevo método que se llamará public y este método va a retornar un valor que va a ser un true o un false siempre y cuando es que encuentre el valor. Si encuentra a través del root que existe en nuestra colección este empleado, va a retornar true. En el caso contrario, va a retornar false. Entonces, vamos a crear un método que se llamará buscar empleado, ¿cierto? Y buscar empleado lo que va a recibir es un root, ¿sí? Porque el root es el que estamos pidiendo que tengamos que validar. ¿Ven? Por lo tanto, vamos acá a buscar el root. Lo primero que vamos a hacer es, vamos a crear una variable de tipo booleana, que se llamará existe, va a estar como false. De esta manera vamos a comenzar a iterar, que esa es la forma de poder buscar en nuestra colección. Al igual como lo estuvieron haciendo en los arreglos, acá es exactamente lo mismo. Vamos a trabajar con el for extendido, ya que es mucho más sencillo. Por lo tanto, nosotros, ¿qué vamos a iterar? Para trabajar con el for extendido tenemos que declarar acá el tipo de dato, el tipo de dato que contiene nuestra colección, nuestro array list. En este caso, como estamos guardando solo empleado, se declara el tipo de dato empleado. Luego de eso, normalmente se define el nombre de la variable que va a tomar cada vez que estemos iterando nuestra colección.
Normalmente siempre comienzan con temp, de temporal, ¿ya? Seguido de dos puntos y acá viene el nombre de nuestra colección. En este caso nuestra colección se llama empleados, que es el nombre, el atributo que le indicamos en la cabecera de nuestra clase. Entonces acá sería empleados. De esta manera vamos a poder iterar. Y ahora, la consulta que tenemos que hacer es que por cada iteración, por cada vuelta que esté dando este for, vamos a ir a preguntar a través de esta validación con un if, vamos a preguntar si es que el, vamos a preguntar si es que el root que está ingresando en buscar empleado ya existe en nuestra colección. Por lo tanto, temp empleado, ya que es esta variable, vamos a obtener el root. Para obtener el root utilizamos la sentencia get root, ¿cierto? Punto equals, porque lo vamos a comparar con qué cosa, con el root que está ingresando como parámetro de entrada, ¿sí? Con ese root. Entonces, en cada vuelta, en cada iteración, vamos a preguntar, ¿este empleado, que es el root, contiene el root que estamos ingresando acá? Si es así y esto se cumple, existe, le daremos el valor true y utilizaremos un break para salir de la sentencia del for, ¿sí? Y por lo tanto, cuando se sale del for, porque ya lo encontró, no es necesario seguir recorriendo este for. Por lo tanto, vamos a retornar existe, ¿ya? Es el valor que nos va a permitir obtener, o sea, que nos va a indicar si es que realmente la persona existe con este root en nuestra colección. Por lo tanto, este método es el que se encarga de buscar y validar si es que existe el root. Nosotros lo podemos utilizar directamente cuando estemos intentando agregar un empleado. Vamos a ver. Lo único que tenemos que hacer acá es realizar una validación. Vamos a escribir if para validar. Y aquí vamos a llamar directamente al método que se llama buscar empleado. Si se fijan acá, me aparece buscar empleado. Y me está indicando que tengo que pasarle un parámetro de entrada. En este caso, el parámetro de entrada que espera recibir es el root del empleado. Por lo tanto, este método que está acá recibe como entrada, como parámetro, el empleado. Por lo tanto, yo, el nuevo empleado, puedo obtener el root. ¿Ya? Así que acá lo vamos a cambiar. Nuevo empleado punto get root. Entonces, ese root es el que yo le voy a pasar directamente a este método. Entonces, si esto, como le estamos pasando al root, va a llamar a este método, lo va a ejecutar. Si esto me retorna true, significa que la persona existe. Por lo tanto, le enviaremos un mensaje indicando el root ingresado ya existe en nuestra colección. ¿Ya? En el caso contrario, lo que vamos a hacer es crear la lógica para poder agregar el empleado. Es acá donde tenemos las funcionalidades propias de trabajar con ArrayList. Nosotros tenemos que llamar a nuestro ArrayList, que se llama empleados, punto, y nos van a aparecer distintos métodos que podemos utilizar para trabajar con nuestro ArrayList. Para poder agregar un empleado tenemos dos opciones. Agregar el empleado directamente pasándole el objeto, que en este caso es un empleado, o pasarle también el objeto, pero le estamos indicando en la posición donde nosotros queremos guardar este objeto. Si utilizamos add solo, no es necesario indicarle dónde queremos guardarlo, sino que automáticamente va a realizar la búsqueda del índice que está disponible para poder guardar el valor. Por lo tanto, ahora revisando lo que nos está solicitando el ejercicio, el agregar empleado es el método que ya hemos creado correctamente. Ahora vamos con eliminar empleado. Dice, elimina con el parámetro del root. Si no se encuentra, emitir mensaje correspondiente. Por lo tanto, nosotros ya aquí vamos a crear un nuevo método. Tenemos agregar, buscar empleado, ¿cierto? Vamos a crear el siguiente método que es eliminar empleado. Public void no va a eliminar nada, perdón, no va a retornar nada. Eliminar empleado y el parámetro de entrada que tendrá este método va a ser el root. Y el root es un dato que es de tipo string, ¿ya? Por lo tanto, ahora, para eliminar el empleado, lo primero que tenemos que validar es si es que el empleado se encuentra en nuestra colección, en nuestro array list. Por lo tanto, tenemos que buscar el root. ¿Qué vamos a hacer? Si recuerdan, nosotros ya creamos un método que se llamaba
buscar empleado, donde le estamos pasando el root y automáticamente realiza la búsqueda en el array. Por lo tanto, acá vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a validar primero, llamando al método buscar empleado, ¿cierto? Y de buscar empleado le vamos a pasar el root que está ingresando como parámetro de entrada. Al buscar el empleado, si se encuentra, significa que estamos OK y podríamos eliminar el empleado. En el caso que no lo encuentra, o si es que este retorno nos indica que hay un false, vamos a mandar un mensaje al usuario indicando que el root no existe, por lo que no es posible eliminar al empleado. ¿Ya? Pero ¿qué pasa? Si el empleado existe, ¿ya? Existe el empleado, ¿qué tenemos que hacer? Lo tenemos que eliminar. ¿Cómo podemos hacer esto? Existe en nuestra colección, en una array list, el método eliminar. Y podemos remover o eliminar el objeto pasando el objeto o removiendo a través del índice, si es que nosotros sabemos la posición. Por lo tanto, para saber cuál es el objeto que queremos eliminar, lo que vamos a hacer es recorrer de igual manera un for extendido, ¿cierto? Vamos a recorrer todos los empleados para obtener el empleado que corresponde. Ya sabemos que existe. Empleado, empleados, ¿cierto? Y acá cuando vamos a iterar, vamos a tener que preguntar, ya, lo mismo que estamos haciendo acá, o lo mismo que hicimos en la búsqueda. Temp empleado.get temp empleado.get root, ¿cierto? Punto equals a el root que tiene siendo como parámetro de entrada. Si esto es posible, y ya sabemos que existe porque ya hemos validado, por lo tanto lo que vamos a hacer acá es eliminar a través del método remove. Empleados.remove y el objeto que le vamos a pasar es el root que se acaba de iterar. ¿Sí? De esta manera vamos a salir con un break, pero antes de salir emitiremos un mensaje de usuario por consola indicando que el empleado se ha eliminado correctamente. ¿Sí? Por lo tanto, vuelvo a explicar el método. Lo que acabamos de hacer acá es, mira esta línea, lo que estamos haciendo acá es, primero vamos a llamar al método buscar empleado para saber si es que existe. Si es que existe, vamos a entrar a esta lógica. En el caso que no, mostramos un mensaje al usuario indicando que no se puede imprimir porque no existe el empleado en nuestra colección. Por lo tanto, si es que existe, lo vamos a buscar. ¿Para qué? Para obtener el objeto. Y con el objeto del empleado lo estamos removiendo de nuestro array list. ¿Ya? Con eso ya tenemos creado el método completo que es el de la eliminación del empleado. Ahora, listar empleado dice mostrar los datos de un empleado según su root de ingreso. Lo primero que voy a hacer es crear un método listar empleado para mostrar todos los datos del empleado. ¿Sí? Y vamos a crear otro método para poder listar los datos de un solo empleado a través del root. ¿Sí? Por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Vamos a crear otro método que se llamará public void listar empleado. ¿Cierto? Listar empleado no va a recibir ningún parámetro de entrada, perdón, public void listar empleado. No va a recibir ningún parámetro de entrada. Solo lo que tenemos que hacer acá es imprimir los empleados, imprimir todos los datos. Por lo tanto, lo que podemos hacer acá directamente es llamar al for, ¿cierto? Crear un for para utilizar el for extendido, donde nosotros podamos imprimir, perdón, podamos recorrer todos los objetos de nuestra colección, que es lo mismo que hemos hecho todo el rato. Empleado, temp, empleado, los puntos, el nombre de nuestra colección, que es empleados, ¿cierto? Y acá nosotros ya podemos comenzar a recorrer e imprimir. ¿Cómo hacemos eso? Vamos a llamar a el método toString, por lo tanto vamos a imprimir con un shout, ¿cierto? Y acá podemos imprimir empleado.toString. Y acá automáticamente lo que vamos a hacer es que cuando se llama este método, se va a imprimir todos los valores de todos nuestros empleados que están en la colección. Ahora, realizando el método que nos está solicitando acá, que es listar empleado, lo que vamos a hacer ahora es sobrecargar
el método listar empleado, ¿ya? Entonces, public void, ahí lo escribí con mayúscula al principio, eso es recomendable. Entonces, public void listar empleados, pero este método, que es una sobrecarga del método anterior, va a recibir un parámetro de entrada que va a ser el root, ¿sí? De esta manera, vuelvo a insistir, estamos sobrecargando el método, estamos utilizando el mismo tipo de retorno, el mismo nombre, pero ahora estamos agregando un parámetro de entrada. Entonces, vamos ahora a recorrer este lista de empleados, pero vamos a ir preguntando por el root. ¿Ya? Yo acabo de copiar la lógica que tenemos anteriormente y lo que vamos a hacer acá es preguntar. Vamos a agregar un if y acá lo que vamos a hacer nosotros es preguntar. Entonces, vamos a indicar si en empleado.getRoot.equal corresponde al root que está ingresando acá. Si es así, lo que vamos a hacer es imprimir los valores, ¿sí? Y si es que lo encuentra, salimos del for, ¿sí? Entonces acá estamos sobrecargando el método, estamos dando la opción de que puedan utilizar este método sin ningún parámetro de entrada, ¿ya? Y lo que estamos haciendo acá es recorrer todos los objetos de nuestra colección e imprimirlos por pantalla, por consola. Y acá estamos haciendo el mismo método, pero lo estamos sobrecargando. ¿Qué significa eso? Le estamos modificando un parámetro de entrada a este mismo método, en el cual nosotros vamos a recorrer todos los empleados, pero solamente vamos a mostrar los datos del empleado que ingresaron como parámetro de entrada, el root, ¿sí? Y ahí tenemos nuestro método, nuestro segundo método, que es listar empleados, que es lo que están solicitando acá, ¿sí? Por lo tanto, ya están estos métodos creados, que es para empresa, que es para el array list, ¿ya? Ahora vamos con los métodos que son para empleado. Mostrar dato empleado y muestra datos. Esos son los datos que tenemos que nosotros mostrar. Entonces vamos a empleado. Dentro de estos métodos que están acá tenemos que crear el primer método que se llama mostrar dato empleado. Dice, debe mostrar todos los datos de los empleados, ¿sí? En este caso debe mostrar todos los datos de cada empleado. Vamos. Public void no recibirá ningún parámetro de entrada y lo único que estamos haciendo acá es imprimir los valores. Como nosotros ya tenemos un método que se llama toString y lo que hace es obtener la información de los métodos, podemos llamar directamente acá un show, ¿cierto? Para imprimir los valores que tenemos acá en el toString. Entonces nosotros llamamos con el toString y de esa manera automáticamente vamos a imprimir todos los valores que están en el método toString, ya que son estos valores que están acá. Entonces, mostrar dato empleado va a imprimir el empleado, el root, el nombre, el apellido, el género, el año de servicio, la edad y el puesto, ¿sí? Aparte de eso dice, método muestra datos, donde tenemos que agregar solamente el nombre, apellido, año de servicio y el puesto. Y es lo que vamos a hacer acá a continuación. Entonces tenemos otro método que se llamará public muestra datos, ¿cierto? En donde en este método tampoco recibirá ningún parámetro de entrada, pero solamente tenemos que mostrar estos valores, ¿ya? Lo voy a copiar para dejarlo acá, para verlo. Entonces, como tenemos que imprimir, podemos utilizar directamente el south para imprimir el nombre. Entonces, agregamos nombre, dos puntos, más, y ahora para obtener el nombre del empleado, llamamos directamente a nombre, ¿cierto? Porque es un atributo que está dentro de esta clase. Lo mismo vamos a hacer para nombre, apellido, años de servicio y puesto. Entonces tenemos nombre, apellido, años de servicio y puesto. ¿Ya? En el caso de apellido, llamamos directamente a apellido. En el caso de los años de servicio, llamamos directamente a años de servicio. Pero para el puesto necesitamos tener el puesto, ¿cierto? Punto get nombre, que es el valor que nosotros necesitamos obtener. Ya recuerden que el puesto está haciendo referencia a otra clase. Ya, por lo tanto es necesario obtener solamente el nombre del puesto. Y ahí están los datos de muestra datos, que son los dos métodos que nos estaba solicitando el ejercicio, ¿sí? Por lo tanto, ya tenemos los métodos creados en empresa, en empleado, y vamos a agregar lo que son las reglas de negocio, ¿ya? La primera regla de negocio dice que es el código, debe ser entre 1 y 100 y no debe haber duplicidad. El tema de la duplicidad por ahora no se puede realizar porque los códigos, que en este caso es un atributo de la clase puesto, no lo estamos guardando en alguna colección, en algún array, ¿ya? Por lo tanto, esto no es necesario que lo tengan que considerar.
Lo que sí es necesario que obtengamos que el código debe ser entre 1 y 100. Vamos a eso. Acá en puesto, porque es una regla de negocio de puesto, acá está el set. Recuerden que las reglas de negocio siempre están en los sets. Y es acá donde nosotros tenemos que realizar la primera validación. ¿Ya? Recuerden, vamos a hacer un if para agregar esta condición. Vamos a indicar que el código, ¿ya? Que es el valor que estoy tratando de utilizar, tiene que ser mayor a 0 y, y el código debe ser menor a 101. ¿Por qué? Porque es necesario que el código sea menor a entre 1 y 100. ¿Ya? Entonces, si eso es correcto, vamos a cortar y pegar esto porque esa condición se cumple, significa que es válido. Y vamos a emitir un mensaje. ¿Ya? Y el mensaje será: el código debe ser entre 1 y 100. Perfecto. Ahí está la otra regla de negocio que acabamos de crear. La edad debe ser mínimo 18 años. La edad es un atributo de empleado, por lo tanto tenemos que ir al set de la edad, que acá está. Y hacemos la misma validación. Ya recuerda. Y entonces, si la edad tiene que ser mayor o igual, ¿no? A mínimo 18 años, o sea, se considera 18 años. La edad debe ser mayor a 17 años. ¿Sí? Por lo tanto, vamos a poder utilizarlo desde los 18 en adelante. ¿Ya? Entonces, si esto está ok, seteamos el valor correctamente y en el caso que no se cumpla esta condición, volvemos a emitir un mensaje. La edad debe ser de 18 años. Perfecto. Vamos con la otra regla de negocio. El género puede ser F femenino o M masculino. ¿Ya? Vamos con esa regla de negocio. Nosotros acá en el empleado tenemos que ir a buscar el valor de... Acá está empleado. Es el género, set género. Entonces, la mínima validación a través de una condición con un if. Y escribimos que el género, ya, ojo que el género no es un atributo que es de tipo string, por lo tanto nosotros no podemos utilizar el equals, ya. Entonces, si el género es igual a G, o porque está la opción de que el género sea igual a género o M, a ver, déjenme ver, no, perdón, F o M. Entonces, si el género es igual a F o M, en ese caso está correcto. Si esta condición no se cumple, emitiremos un mensaje. So, el género puede ser F femenino o M masculino. ¿Ya? Ahí está la siguiente regla de negocio. Además dice que el nombre y apellido no debe contener blanco. En realidad lo que está indicando acá es que no puede estar vacío, no puede estar en blanco. Por lo tanto, el nombre, que lo tenemos acá, nosotros podemos hacer una validación indicando que, como esto es un string, podemos indicar nombre, punto, y está la condición this is empty. ¿Ya? Estamos indicando si es que el largo de nombre es igual a 0. Por lo tanto, si esta condición se cumple, significa que el nombre está vacío. Por lo tanto, vamos a enviarle un mensaje al usuario indicándole que el nombre no puede estar vacío. ¿Okay? Si es que la condición no se cumple, significa que el nombre tiene caracteres, lo vamos a permitir realizar sin ningún problema. Y esto es lo mismo que tenemos que hacer para el apellido. Entonces nos seteamos en el set del apellido y acá en vez de el nombre va a ser el apellido. Ya recuerden, ahí lo único que estamos haciendo es reutilizar el código. Entonces acá el apellido no puede estar vacío. ¿Ya? Y ahí está la otra regla de negocio. Por lo tanto, ya tenemos toda la regla de negocio, todos los atributos, los métodos. Lo único que nos faltaría es comenzar a invocar los objetos. ¿Qué es lo que nos están solicitando? Dice la clase TestEmpresa agregar dos objetos para invocar a los constructores. Invocar a los métodos de la clase empresa y invocar a los métodos de la clase empleado. Vamos con esto. Nuestra clase ya está correctamente creada. Por lo tanto, ya es hora de que nosotros comencemos a instanciar. Y acá hay algo súper importante. Como nosotros estamos creando registro empresa, perdón, estamos creando una colección de un array list para guardar todos los empleados, lo primero que tenemos que hacer es comenzar a crear puestos, ya que puestos lo utilizan los empleados y después empresa vamos a guardar ahí estos empleados. Entonces vamos a crear el primer puesto, que es puesto 1 y es new puesto, y acá necesitamos ingresar el código que va a ser el 1 y el nombre del puesto va a ser
vendedor, ¿sí? Y vamos a agregar un segundo puesto que es el P2, igual new, puesto, y acá va a ser el 2, y acá agregamos el nombre del puesto, que va a ser gerente, ¿sí? Por lo tanto, ya tenemos los puestos, ahora podemos crear correctamente los empleados. Vamos a crear el primer empleado. Empleado 1 es igual a new empleado, y vamos a darle todos los valores. El nombre, Sebastián, el apellido, Vidal, esto era el género, a ver si lo tenemos ok, tenemos el root, el nombre, el apellido, me faltó el root, entonces acá vamos a agregar el root, 7391323-0, coma, Sebastián, que es el nombre, Vidal, ya, vamos ahí, esto está así, tenemos el género, en este caso es masculino, tenemos los años de servicio, que en este caso vamos a ponerle 10, la edad 29 y el puesto, que en este caso es P2, ¿ya? Vamos a hacer exactamente lo mismo para un segundo empleado, E2, ¿ya? Y acá se llamará Marcelo Vidal y va a ser de tipo P, perdón, se abrió esta ventana con el F1 y acá será P1, ¿sí? Ya acabamos de crear nuestros dos empleados, ¿sí? Por lo tanto, ya estamos en condiciones de instanciar empresa. Que empresas, recuerden, si ustedes instancian la clase, lo que hace es crear el array list, ¿ya? Por lo tanto, en registro empresa vamos a instanciar una empresa. Empresa, vamos a ponerle empresa 1 es igual a new empresa, ¿sí? De esta manera, empresa ya se instanció, ya se creó el objeto, por lo tanto ya contiene el array list. Si yo llamo a mp1 punto, ya me aparecen todos los métodos disponibles, ¿sí? Como nosotros queremos agregar un empleado, vamos a agregar empleado, llamar a este método y vamos a agregar el empleado E1, ¿sí? E1, y ahí está. Ahora, llamando de nuevo al mismo objeto que es la empresa, vamos a agregar el segundo empleado que es el E2, ¿sí? Luego de esto vamos a listar los empleados con el método listar empleado, y acá nos va a decir cuál es el método que quieren utilizar. Recuerden que está sobrecargado. Tenemos listar empresa, que lo lista a todos, ¿ya? Y acá vamos a agregar un mensaje indicando show lista de empleados. Voy a escribir todos para que lo veamos. Luego de eso vamos a eliminar un empleado, ¿sí? Vamos a eliminar mp1. Eliminar empleado con el root. Y acá lo primero que vamos a hacer es pasarle un root incorrecto para que nos indique que este root no existe, ¿sí? Luego de eso vamos a eliminar realmente el root. Vamos a ponerle eliminar empleado y le vamos a pasar el root de Sebastián, ¿sí? Entonces vamos a eliminar el empleado de Sebastián. Además de eso, lo que vamos a hacer es volver a listar los empleados, ¿sí? Por lo tanto, cuando esto lo vayamos a ejecutar, lo primero que debería hacer nuestra aplicación es crear los objetos, ¿cierto? Y comenzar a agregar los empleados en agregar empleado, que es el primer empleado que tiene que agregar, agregará a nuestra colección el segundo empleado, después de eso va a listar todos los empleados, ¿cierto? Y después lo que va a hacer es eliminar. Si se fijan acá dice, el root ingresado ya existe en nuestra colección. Claro, está agregando acá al primer empleado, luego intenta agregar al segundo, pero el root ya existe, por lo tanto no es posible agregarlo. Después dice, vamos a listar la lista de empleados, que es la lista que aparece acá, y cuando lo lista solamente me está mostrando un empleado, ¿sí? Después de eso dice, vamos a eliminar un empleado, que está eliminando el empleado 17-2, que ese no existe, por lo tanto no está indicando el mensaje correctamente. El root no existe, por lo que no es posible eliminar el empleado. Luego de eso vamos a eliminar el empleado que sí existe, y dice el empleado se ha eliminado correctamente, pero cuando intenta listar, como no existe ningún empleado, exactamente acá no es posible realizarlo, ¿ya? Por lo tanto, lo que vamos a hacer es agregar otro root. Vamos a agregar acá un root, vamos a agregar otro empleado. Vamos a agregar el empleado número 3 con el root 4, ¿cierto?
y por lo tanto acá ya lo instanciamos y lo volvemos a crear. Perdón, lo volvemos a agregar a nuestro array. Ahora, cuando lo intentemos eliminar, vamos a ejecutarlo nuevamente y lo que está haciendo, listando todos los empleados, perfecto, se han listado los 3 empleados porque el root es diferente. Luego de eso, intenta eliminar un empleado que no existe, que está bien, y después dice el empleado se ha eliminado correctamente, que es el que existe, por lo tanto solamente quedan 2 objetos en nuestra colección. ¿Ya? Con esto el ejercicio ya está completo, así que es posible que ustedes lo puedan analizar y cualquier duda lo pueden enviar en algún correo o dejar en algún comentario. Saludos.